Bueno, y como les adelantábamos, ya está con nosotros en el piso la flamante doctora en historia, Marianela Scocco. ¿Cómo te va, Marianela? Buen día. Buen día, muy bien. Porque ahora sí, ¿Ahí? Bien. ahí estamos. Bueno. Buen día, muy bien, muy feliz. Muy feliz, la verdad. Ahí estrenando título. Qué bueno, qué bueno. Hoy les contamos, primero, antes que nada, que Marianela hoy no va a venir con su... En realidad tiene todo que ver con su columna de Historia, Memoria y Derechos Humanos, pero hoy viene a contarnos de, bueno, de su trabajo, de su investigación, su tesis, la conformación del Movimiento de Derechos Humanos de Rosario, 1970-1985, con trabajo con el que acaba de convertirse en doctora, hace 2 días. 2 días, así es. El miércoles defendí la tesis en mi facultad, en Humanidades. Así que bueno, estamos estrenando título y bueno, muy contenta. La verdad que un momento esperado, deseado, trabajado con mucho esfuerzo y bueno, por fin llegó y la verdad que muy contenta. Te cambió hasta el color del pelo. ¿Viste? No sé qué pasa. Sí, así es. Estás Ahí. tan feliz, tan alegre que te cambió hasta el color del pelo. Se tiene que notar, la felicidad se tiene que notar. Así que bueno, sí, así es. Bueno, antes que nada, obviamente te felicitamos por esto, por este trabajo que, bueno, me imagino que te llevó muchísimo tiempo, un trabajo se debe sentir un orgullo muy grande por algo así. Y bueno, si no tenemos el tiempo que seguramente tuviste, pero comentanos un poco de qué se trata el trabajo y bueno, te vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, sí, lo primero que quiero decir y rescatar, ¿no? Que pude hacer este doctorado por tener una beca de CONICET, ¿no? En un momento en que las políticas de gobierno incentivaron el sistema de becas. Digo esto porque de otra forma la verdad que hubiera sido muy difícil y además ni siquiera se me hubiera ocurrido a lo mejor hacer un doctorado. Así que bueno, eso lo quiero resaltar. Y bueno, en sí, en realidad, como decía el otro día en la defensa, el interés por el tema surge de una manera militante, ¿no? Yo me acerco a la Plaza 25 de Mayo a rondar junto a las madres hace ya más de 10 años. En ese momento, con el grupo que las acompañaba, realizamos un video documental que se lo recomiendo siempre, está en YouTube, que se llama Arderá la Memoria. Y luego, bueno, yo todavía era estudiante de la carrera, de grado, ¿no? Y tenía que definir mi tema de licenciatura y en ese momento hice mi tema sobre la historia de las madres de Plaza 25 de Mayo, ¿no? Que después fue libro. Y bueno, cuando me presento a CONICET, ¿no? Uno presenta un proyecto, de esto ya hace 5 años, y presenté como proyecto estudiar la conformación de todo el movimiento de derechos humanos en Rosario. Pensaba sobre todo en el movimiento surgido, ¿no? En la última dictadura militar, pero yo ya había rastreado que había algunos antecedentes, ¿no? Unas comisiones de presos que se crean en todo el país y en Rosario en particular. Por eso desde los inicios había pensado ya en un corte temporal más amplio. En realidad ese tema, esas experiencias previas, esos antecedentes fueron tomando relevancia en el transcurso de la investigación. Me enganché mucho, para decirlo de alguna forma, investigando estas comisiones de presos que habían surgido antes, en las que yo encuentro continuidades y rupturas, ¿no? Con el movimiento posterior. Y digo, me enganché mucho además porque estaban bastante olvidadas, para decirlo de alguna manera, en el relato del movimiento de derechos humanos y de sus actores, ¿no? No por algo en particular, sino porque, bueno, los que trabajamos con memoria sabemos que las memorias se construyen, se refuerzan, se olvidan también tienen mucho de olvido, ¿no? Y bueno, lo que en Rosario se conoce tiene más que ver con ese movimiento posterior que surge después de la última dictadura militar, ¿no? Durante y después, y con los organismos que hoy lo integran, que son los que estudian la tesis y que lo integran hasta el día de hoy, que son familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, madres y abuelas de Plaza 25 de Mayo en este caso,
APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y también el MET, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, luego en el 95 se agrega hijos, mi tesis no llega hasta ahí, llega hasta el 85, pero bueno, esos organismos que funcionan hasta el día de hoy son los que se conformaron, sobre todo en los años 80, ¿no? En el final de la dictadura y los primeros años democráticos, y lo que a mí en un primer momento me interesaba analizar, investigar. Y que luego, bueno, como les decía, eso se fue ampliando, y la verdad que creo que terminó siendo un proceso largo, un periodo que es difícil, ¿no?, relatar, porque condensa muchas expresiones, muchos canales de movilización, de defensa y de solidaridad, ¿no? Pero que bueno, me parece que en conjunto el resultado de esa tesis de casi 400 páginas tiene una idea de unidad que logra de alguna manera relatar las experiencias de movilización y defensa y en contra de la represión, ¿no?, en Rosario. Estaba pensando, porque vos pudiste hacer un listado de los organismos que estuvieron presentes durante la última dictadura, pero tu tesis arranca en el 70. Uh-huh. Y estaba tratando de recordar qué organismos había en esos años. Y hay uno que esto de la memoria, ¿no?, que sí, se pierde. Había una organización de, entre otros, de abogados, recuerdo, y no me puedo acordar el nombre. Sí, la Agrupación de Abogados de Rosario, que usaban como sigla AAR, ¿no? En realidad lo que también logré rastrear es que surge antes del 70, ¿no?, sobre todo a finales del 68. El otro día lo relatábamos en una columna, ¿no? Uno de los motivos del surgimiento de esa agrupación tiene que ver con la intervención al Poder Judicial que se da en el 68, recordemos otra dictadura, y estos abogados empiezan a reunirse, a conocerse, a juntarse en las asambleas del Colegio de Abogados, y como primera medida que toman es presentar una lista en las elecciones del propio Colegio de Abogados. Bueno, pierden en ese momento, ¿no? Todavía el Colegio de Abogados estaba dirigido por otros sectores, ¿no? Y a partir de ahí se conforman como agrupación de abogados de Rosario, y que van a ser los que van a defender sobre todo a los presos políticos de las organizaciones armadas, ¿no? Esto también muy, muy interesante, que fue, bueno, una de las cuestiones que de alguna manera descubrí, porque no lo había rastreado, al menos en las entrevistas que yo había hecho, ¿no?, en los relatos del movimiento posterior, y que luego, bueno, sí fui investigando eso. Otra muy importante fue el cuerpo de abogados que funcionaba con la CGT de los argentinos, que también surge en el 68, ¿no? Y también, bueno, el cuerpo de abogados que trabajaba con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que también funcionó, digamos, en un periodo mucho más largo que incluso el que investigó en la tesis. Así que, bueno, y después, digamos, en el 71, sobre todo, cuando se intensifica esa represión de la dictadura anterior, ¿no?, de la Revolución Argentina, empiezan a surgir comisiones de presos, de familiares de presos. Muy interesantes también. Tenían diferentes vínculos con partidos políticos o con partidos políticos militares, y hay varias funcionando en Rosario y en Santa Fe con diferente inserción, y tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas que participaron de ella, así que bueno, me parece un aporte bastante novedoso en algún punto, porque bueno, por lo que decía, ¿no?, es menos recordado eso que el movimiento posterior. Sí, ayuda también a pensar toda la época, a ir más atrás, volver. Cuando vi el recorte me llamaba la atención eso, que justamente marcar el 70 parece bastante lejano todavía a la dictadura, al inicio de la dictadura, más allá de que, bueno, hubo algunos hechos previos que ya nos iban anticipando lo que se venía, pero me parece que con ese, digo, arrancar por el 70 debe, no la leí, la verdad, pero por lo que nos venís contando, debe dar bastantes puntos para ir entendiendo también lo que pasaba y el contexto y cómo se fue, cómo se iba
organizando ciertos tipos de resistencia, de solidaridad, de estas organizaciones de abogados, de presos políticos que fueron tan importantes en los 70. Sí, de hecho la tesis discute de alguna manera con toda una historiografía que plantea que el movimiento de derechos humanos surge, si no con la dictadura, sí en el contexto 74-75, ¿no? Que en Buenos Aires se crean los organismos APDH, se crean en ese momento, ¿no? Lo que yo me propongo precisamente es discutir con esa idea y también con la idea de pensar que surge aisladamente, ¿no? Que no había experiencias previas y a raíz de ahí también poder pensar esta continuidad entre una dictadura y la otra, incluso con algunos ejes en el gobierno de Perón, en el gobierno peronista en general, ¿no? Del 73 al 76, donde bueno, lo que sucede en primer momento con la amnistía de los presos en el 73 es que estas comisiones que existían se desarticulan, lógicamente, porque hubo un breve periodo en que deja de haber presos políticos, ¿no? Pero que inmediatamente, ¿no? Cámpora asume en mayo, la amnistía es en mayo, y ya en septiembre empiezan a caer compañeros presos, incluso de Rosario, y entonces cómo esas comisiones se tienen que volver a articular de alguna manera. Y finalmente, bueno, cómo la represión claramente empieza antes de la dictadura, y en nuestra zona se conoce mucho, por ejemplo, el caso de Villa, que es exactamente un año antes de la dictadura, en marzo del 75, pero sobre todo hay mucha persecución a abogados, son asesinados Felipe Rodríguez Araya y Lescano en el 75, ¿no? Fue un hecho muy fuerte, eran abogados defensores de presos políticos, muchos se tienen que exiliar. Y entonces, de alguna manera, esos familiares que tenían presos políticos fueron quedando solos, para decirlo de alguna forma, en un espacio donde, por ejemplo, la prensa, que se ocupa mucho, para sorpresa mía, yo no sabía, en la prensa aparece mucho, incluso en la dictadura anterior, estas comisiones de presos, y para el año 75 eso desaparece, o sea, la censura empieza a funcionar, la represión llega a todos los ámbitos, decía, a los abogados, pero también a los partidos políticos y a las organizaciones político-militares que fueron desbaratadas en ese contexto, ¿no? Del 75, y bueno, y estos familiares quedan de alguna manera solos y ahí es que empiezan a formar estas comisiones que son más parecidas de alguna manera a lo que después va a suceder con familiares, madres y abuelas, ¿no? Porque tiene más que ver con una pertenencia familiar, vincular, que política o política partidaria, ¿no? Y esos organismos que son los que, por lo menos yo que más conozco, los que más conocemos, familiares, abuelas, madres, ¿cuándo se institucionalizan, por decirlo de alguna manera, o cuándo se conforman? Sí, es re interesante la pregunta porque, bueno, fue una de las cuestiones que me propuse reconstruir, ¿no? Y lo que analizo para el caso de Rosario es que en Rosario lo primero que surge es familiares detenidos desaparecidos por razones políticas en el año 77. Y es interesante remarcar que me costó mucho reconstruir ese proceso por las condiciones de clandestinidad, por la alta represión, ¿no? Entonces se conservó muy poco en tanto documentos, incluso en memorias de sus militantes, que por supuesto también las memorias son enfrentadas, ¿no? Pero logré reconstruir que, bueno, que se forman familiares con mucho apoyo y mucha incidencia de la Liga, de lo que era la Liga que venía funcionando anteriormente, ¿no? Que le da un impulso muy grande, incluso le presta una parte en su local, en lo que fue la Cortada Ricardone, muy cerquita de acá. En el año 78 ya Familiares funciona ahí, y lo que yo puedo rastrear es que funciona de manera muy orgánica, a pesar de que es difícil encontrar documentos, pero ya aparecen, por ejemplo, organizando misas por los desaparecidos, cosas que en otros lugares del país no sucedieron, porque las recomendaciones de la Liga y a través de la Liga del Partido Comunista, ¿no? La Liga era un órgano del Partido Comunista, tenían que ver con no realizar acciones muy confrontativas, ¿no? No salir tanto a la calle o en oposición a la dictadura, sino más bien presentar habeas corpus, ¿no? Hacer cuestiones más o solicitadas en los diarios, ¿no? Más moderadas. Familiares desde un momento, a pesar de tener influencia de la Liga y del PC, en Rosario va a salir a la calle, va a hacer misas por los desaparecidos, y lo más importante, lo que a mí me interesó mucho, es que va a tomar un formato de concentración
marcha y luego otra vez concentración en determinados lugares, por ejemplo, muy importante, el segundo cuerpo de ejército, donde hoy está el Museo de la Memoria, y iban y le dejaban solicitadas, ¿no? Al comandante del segundo cuerpo, después se dirigían al arzobispado, que está ahí muy cerquita, ¿no? Tenían esta modalidad, o a la jefatura, que también está muy cerca, en el año 77-78, ¿no? Hay que pensar esto en plena dictadura, en una ciudad chica, que de hecho yo rastreo esas actividades a través de los partes de la policía que se encuentran en el Archivo Provincial de la Memoria, que está en la ciudad de Santa Fe, y que le hacen un seguimiento exhaustivo de todas esas actividades, ¿no? Entonces, digo, una valentía muy grande. Y, bueno, esto, ¿no? Concentrarse, apostar a la movilización, aunque, por supuesto, estamos hablando de 50, 100, 200 personas, la actividad que tenía más, ¿no? Pero en el momento de dictadura, donde además... 50 personas en el 77 era una multitud. Exacto, claro. Era una multitud. Y además también esto, por ahí de alguna manera contrasta con algunas memorias que dicen, bueno, no pasó nada en la dictadura, nadie se movilizaba, ¿no? Y bueno, sí, familiares se movilizaba y mucho, ¿no? Me acordé de algo, vos defendiste tu tesis en Humanidades. Uh-huh. En Humanidades, cuando se juntaban dos a hablar en el pasillo, en el hall de entrada, estaban los tipos de vigilancia mirando. Claro. Cuando sí. eran tres, los separaban y los hacíamos... Exactamente, sí. O sea, más de dos no se podía hablar. No, claro. Así que 50 era una multitud. Sí, sí, bueno. Por eso me pareció maravilloso, ¿no? Encontrar todos esos documentos. Después se funda la PDH en el año 79, todos con muchos vínculos, ¿no? Con Buenos Aires y sus filiales allá. ¿La APH a nivel nacional se funda en el 79? No, a nivel nacional local. en el 75 es. Y acá en Rosario en el 79. En el 79 yo tenía un registro como que era previo al sí. Mundial 78. Bueno, porque ahí también realicé toda una investigación que tiene que ver con la organización formal, digamos, porque se venían juntando de antes. De hecho, ya en diciembre del 75 hay una reunión que fue muy conocida porque fue reprimida, fue en el Hotel Savoy, San Lorenzo acá al 1100. Hay una reunión ya, diciembre del 76, para formar la PDH, que la organiza también la Liga, ¿no? Y otras personalidades políticas. En esa reunión cae la policía, se llevan a varios presos. Entonces, de alguna manera, ese hecho hace que sea muy difícil volver a reconstruir, a intentar formar la filial. Sin embargo, hubo varios intentos, que además los puedo rastrear en la documentación, diferentes reuniones. En una se determina que Néstor Míguez, que era el hijo del pastor Míguez, que ya estaba en la PDH Buenos Aires, sea el encargado de fundar la filial acá. Hay diferentes agrupaciones, hay diferentes reuniones. Un compañero, Carlos Ochoa, recuerda como hecho fundante una reunión en el Centro Vasco, también acá cerquita, Entre Ríos, creo que es al 500, donde para él la PDH se funda en ese momento, creo que es junio del 77. Pero lo que yo logré reconstruir es que existe un acta fundacional, que está en el Museo de la Memoria también, donde dice que a partir de ese momento, que es noviembre del 79, se constituyen como filial. Al menos orgánicamente, ¿no? Claro que rastreo toda esa serie de actividades que se hicieron antes. Y otra cuestión que yo resalto en la tesis, ¿no? Que todas esas organizaciones previas tenían la idea de fundar la filial sin familiares, ¿no? Con la idea de personalidades destacadas, de la política, de la religiosidad local, etcétera, porque consideraban que para familiares estaba el organismo propiamente dicho familiares. Sin embargo, yo creo que esa idea no prospera y de hecho en esta acta fundacional existen y firman muchos familiares como parte de APDH, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso un poco que la fundación se demore, porque no lograron de alguna manera reunir las personalidades que consideraban necesarias para fundar una filial a semejanza de la de Buenos Aires, ¿no? Con ciertas personalidades destacadas, y lo que terminan haciendo es que incluyen en su constitución a familiares y ya para el 79 a expresos y expresas que empezaban a salir, ¿no? Hubo igual algunas personalidades, ¿no? Estuvo, creo que Rubén Naranjo, o no sé si participó en ese desde los inicios, pero... Sí, fue un poquito posterior, Ah. lo de
Rubén fue un poquito posterior, pero estuvo, por ejemplo, Delia Rodríguez Araya, que fue una abogada muy reconocida en Rosario. Incluso fue, por ejemplo, para decir un dato, fue defensora de Juan Martín Guevara, que es el hermano del Che. Después estuvieron, bueno, el propio Néstor Míguez era pastor metodista y, digamos, dentro del ámbito local era reconocido. También estuvo Oscar Borgonovo, creo que es el padre del que después fue concejal de la ciudad, ¿no? Hubieron varias personalidades y después a lo largo de los años, porque recordemos APH sigue funcionando, se fueron sumando otras y otros a este organismo que sí, sin duda fue muy importante. Bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo ya. Bueno, una cosita más, y sigo respondiendo a tu pregunta, pero no me quiero olvidar, la Fundación de Madres y Abuelas, ¿no? Que se va a dar en democracia ya, con una idea, bueno, por supuesto que Abuelas tiene una particularidad, ¿no? Esto de buscar a hijos e hijas nacidos en cautiverio, secuestrados con sus padres, tenía una particularidad. Pero además, lo que yo ya rastreé, ¿no? para lo que fue mi libro, Madres y Abuelas surge radicalizando sus posturas en democracia en un momento en que la consigna aparición con vida, que había sido promovida por los organismos, por familiares sobre todo, empieza a desdibujarse con, bueno, lo que sabemos, ¿no? La aparición de cementerios NN y demás, y cuando se empieza a pensar en una idea de juzgamiento, las madres van a centrar su consigna en esto de aparición con vida con la idea de que declararlos por muertos podía hacer que los crímenes prescriban, ¿no? Esta idea muy fuerte que van a tener las madres, y con el rechazo a la CONADEP, que también sucedió en Rosario, las madres pedían una comisión legislativa, como la pidieron otros organismos, pero luego fueron aceptando esa comisión de notables que creó el gobierno de Alfonsín. Las madres no, mantuvieron su postura de rechazo a la CONADEP, aparición con vida y juicio y castigo, y de esa manera surgen en consonancia, ¿no? Muy directa con Madres de Buenos Aires y con Eve Bonafini especialmente. Todavía Madres de Buenos Aires no se había dividido, ¿no? Así que bueno, así se termina de alguna manera de conformar este movimiento, que también con la conformación del MED, y de alguna manera eso es lo que relato en la tesis muy rápidamente, muy resumido hoy. ¿Se va a publicar? Sí, esperemos que sí. Seguramente va a llevar un tiempo, pero esperemos que sí. Eso es lo último que te quería preguntar. Si vamos a poder tenerlo en el formato libro, para los que querramos profundizar más. Igual, de todos modos, nos quedan pocos programas del Dedo en la Llaga, pero seguramente te vamos a seguir haciendo algunas preguntas. Te vamos a dejar descansar primero. Voy a descansar unos días, sí. Bien merecidos, unas vacaciones, un descanso después de 5 años. 5 años, sí, 5 años lo que duró la beca, ¿no? Uno dice, nunca sabe cuándo empieza la investigación. Como decía antes, creo que la investigación empieza el primer día que llegó a la plaza y conozco a las madres, y eso fue hace más de 10 años. Pero bueno, sí, la investigación propiamente dicha son 5 años.